Bueno, buenas noches. Estamos nuevamente con el Club de los Intelectos, un club de lectura que tenemos los miércoles. Hoy nos tocan los capítulos 1 al 8 del libro El Club de las 5 de la mañana. Y la primera pregunta es, ¿a qué horas se levantan? ¿A qué horas nos levantamos? Este libro va a hablar, pues obviamente, como dice el título, El Club de las 5 de la mañana. Y vamos a comenzar entonces con el capítulo 1. En el capítulo 1, este libro comienza con una emprendedora exitosa que está pensando pues en suicidarse, ¿no? Porque tiene la posibilidad de perder participación en su negocio de tecnología a través de las manos de algunos inversionistas que le quieren robar su negocio y está muy estresada tanto como para pensar en esa acción peligrosa. Y en ese momento, pues encontró unas entradas que su mamá le regaló para una conferencia de optimización personal, conferencias, por cierto, de las cuales ella se burlaba, pues porque pensaba que ahí iban personas, pues que ella no necesitaba algo así, ¿verdad? De eso trata el primer capítulo, es el más cortito de todos. Y luego viene el segundo capítulo que ya empieza con el seminario con el guía, que es una persona de 80 y pico de años, filosofía diaria para llegar a ser legendario. Entonces, no voy a resumir todo el capítulo, sino que solo voy a dar eh, algunas frases particulares. Por ejemplo, dice, no dejéis que el dolor de un pasado imperfecto obstaculice la gloria de un futuro maravilloso. Entonces, este libro está escrito en español de España, así que vamos a encontrar esas palabras como no dejéis, ¿verdad? Y así lo voy a leer. La otra frase que me llamó la atención es que habla de que necesitabais estas lecciones para activar las riquezas, los talentos y los poderes que ahora se están despertando en vosotros. Obviamente el guía ahí se está refiriendo a la audiencia. Luego dice, las ideas no valen nada si no van acompañadas por una puesta en práctica. Esto lo vemos prácticamente en todos los libros. La vida de primera clase empieza donde termina la zona de confort, ¿ok? Y es obvio, ¿no? Cuando dejamos nuestra vida de confort es cuando estamos muy acostumbrados a lo que está pasando. Es cuando no está pasando nada más allá de lo normal, es como que estamos en una zona de confort. Las creencias que os inquietan, los sentimientos que os amenazan, los proyectos que os enervan y el desarrollo de vuestros talentos a los que se resiste esa parte insegura de vosotros mismos son justamente los lugares hacia donde debéis avanzar. Es decir, vayamos a donde nos inquietamos, a donde nos sentimos amenazados, no amenazados en nuestra vida, sino que nuestro status quo, donde nos sentimos enervados, como se dice, con más energía y donde encontramos desarrollo para nuestros talentos, ahí es donde tenemos que ir. En el siguiente capítulo, esto ya no les voy a decir, pero en el segundo capítulo al final pasa algo extraordinario y algo que no se esperaban los asistentes. Y ya el capítulo 3 es cuando el seminario ya terminó. Y el título es Un inesperado encuentro con un desconocido sorprendente. Ahí se encuentran la emprendedora que la vimos en el capítulo 1. Aquí aparece otro personaje que es el artista y un tercero que, entre comillas, leemos, el libro lo llama el sin techo, ¿verdad? Ya van a ver por qué es entre comillas, porque es un multimillonario que está disfrazado de ser un sin techo. Entre la multitud y el emprendedor, la emprendedora y el artista, pues son asistentes, ¿verdad? La emprendedora necesitaba recuperar la esperanza y salvar su vida, por eso fue al seminario, y el artista necesitaba estimular su creatividad y multiplicar su capacidad para poder dejar una huella profunda, y esa fue la razón por la que él fue al seminario. Entonces el sin techo, platicando con ellos, les dijo que él, el guía, le había enseñado tácticas y herramientas para una rutina productiva por las mañanas, y aquí empieza ya a dejar un poquito de entrever de qué se trata el club de las 5 de la mañana.
El tiempo es uno de los bienes más preciados que he aprendido a proteger. El momento en el que más desea abandonar es el instante en que debes encontrar la fuerza interior para seguir adelante. Luego, en el capítulo 4, hablamos de, siempre, esta es la charla del sin techo, el artista y la emprendedora. El capítulo 3, 4 y 5 son 3 capítulos de esa conversación. El 4 dice deshacerse de la mediocridad y de todo lo ordinario. Tu entorno moldea realmente aquello que percibes, que haces y te inspira. El arte alimenta el alma, los buenos libros brindan mi esperanza, las conversaciones profundas aumentan mi creatividad, la música deliciosa eleva mi corazón, las vistas hermosas fortalecen mi espíritu y lo único que hace falta es una sola mañana llena de positivismo que proporcione una descarga monumental de ideas ingeniosas que eleven a toda una generación. Entonces, estos son algunos extractos de las conversaciones entre ellos tres y mucho tiene que ver con lo que el sin techo está diciendo, ¿no? El sin techo es, ya les dije, el multimillonario disfrazado de una persona sin techo, ¿verdad? Como un pordiosero, digámoslo así. Entonces luego empieza, controla tus mañanas, impulsa tu vida. Mi singular profesor, otra vez se refiere al guía, me enseñó que una vez transformemos nuestra relación primaria con nosotros mismos, veremos cómo nuestras relaciones con los demás, nuestro trabajo, nuestros ingresos y nuestro impacto se transformarán también. ¿Verdad? Esta es la promesa, que si transformamos nuestra relación primaria con nosotros mismos, vamos a, y eso lo logramos enfocándonos en la primera hora del día de 5 a 6 de la mañana, que es la hora de la victoria. Dice que todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y precioso al final. Luego habla de cómo podéis alcanzar un nivel de primera clase si no os reserváis un tiempo cada mañana para poder alcanzar lo sublime. Entonces, otra vez ahí convenciéndolos de reservar esa primera hora del día. El capítulo 5, como les dije, siempre es la charla entre ellos tres y habla de una aventura estrambótica hacia el dominio de la mañana. Habla de algunos valores importantes como el compromiso, la disciplina, la paciencia y trabajo. Y luego dice, nunca hay que hacer las cosas por el dinero, sino que hay que convertirse en el mejor líder y en la mejor persona por el sentido que eso tiene en sí mismo, por la oportunidad de crecimiento que supone y para intentar cambiar el mundo. El guía también nos animaba a salirnos de los límites de nuestras vidas normales para poder alcanzar nuestros dones. Lo único importante en tu último día en la tierra es el potencial que has aprovechado, el heroísmo que has demostrado y las vidas humanas que has honrado. ¿Okay? Este ya es, como les decía, el capítulo 5. Y en el capítulo 6 hay un viaje impresionante porque al final del 5, el sin techo, entre comillas, les propone hacer un viaje al día siguiente, que por supuesto va a comenzar a las 5 de la mañana y ellos, entre la duda y el temor, aceptan la aventura. No saben ni siquiera por qué están aceptando, porque ni siquiera conocen al sin techo. Tampoco entre ellos se conocen, ¿verdad? Así que es una aventura la que les espera y terminan volando hacia una isla que se llama Mauricio, ¿verdad? Para los que les gusta la geografía, esta isla Mauricio es, digamos, compañera de otra isla que se llama Reunión y están al lado derecho, digamos, viendo el mapa como lo estamos viendo, el mapa mundi, al lado derecho de Madagascar, que es esta gran isla que está al lado derecho de África. Entonces terminan volando hacia Mauricio. Les puse acá una foto de la isla Mauricio. Obviamente es un lugar paradisíaco. Y como les digo, pues está a un costado de Madagascar y Madagascar está a un costado de África. Entonces hacen un vuelo maravilloso en un jet privado
del multimillonario, que es el sin techo, ¿no? Entonces, en ese viaje, les van a dar a leer unas tablillas, ¿ok? Que tienen 5 reglas. El capítulo 6 se llama La cima de la productividad, el virtuosismo y la invencibilidad. La primera tablilla dice, la adicción a la distracción es el fin de tu producción creativa. Los creadores de imperios y los que escriben la historia dedican una hora a sí mismos antes del amanecer, en la serenidad que escapa a las garras de la complejidad y se preparan para un día de primera. Entonces, en esta primera regla hablan del tema de la distracción. Dice que muchas cosas nos están distrayendo hoy en día y necesitamos esa hora de 5 a 6 de la mañana para concentrarnos, y después nos va a dar una técnica en particular de qué hacer en esa hora. Número 2, las excusas no crean ningún genio. El primero habla de las distracciones, el segundo habla de las excusas. No crean ningún genio. Que no hayas adoptado el hábito de levantarte temprano antes no significa que no puedas hacerlo ahora. Deshazte de todo el raciocinio y recuerda que las pequeñas mejoras diarias, si se hacen de forma constante, conllevan con el tiempo unos resultados asombrosos. ¿Okay? La número 3 habla de lo que ya habíamos hablado un poco hace un momento, de que todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y precioso al final. Todo lo que ahora te parece fácil, al principio te pareció difícil. Con una práctica constante, levantarte con el sol se convertirá en algo normal y automático para ti. ¿Okay? Siempre en el capítulo 6, la tablilla número 4 dice, para obtener los resultados de la élite del 5%, debes empezar a hacer lo que el 95% de la gente está poco dispuesta a hacer. Cuando empieces a vivir así, la mayoría te dirá que estás loco. Recuerda que el precio de la grandeza es ser etiquetado de extravagancia. Entonces, ese tipo de rutinas y ese tipo de nuevos ejercicios en nuestra vida nos ponen en el 5% de la gente que está dispuesta a hacer cambios. Y la número 5, cuando tengas ganas de rendirte, continúa. El triunfo ama a los implacables. ¿Ok? Ese es el capítulo 5, muy resumido, por cierto, porque pues obviamente tiene muchísimo más. Luego, ya en el capítulo 7, que se llama la preparación para la transformación, comienza en el paraíso. Se llama así porque ya están en la isla Mauricio. Y aquí le llaman el paraíso. El libro, pues, hace una descripción muy gráfica de cómo es el viaje, etcétera. Yo he evitado poner todo eso, pues, para animarlos a que lean el libro y vean todo, ¿verdad? Todos los detalles. Entonces, aquí ya hay una charla con el guía. ¿Se recuerdan que el guía fue del capítulo 2 que dio el seminario? ¿Ok? El guía tuvo, digamos que un accidente en el capítulo 2 al final del seminario. Y aquí vuelve a aparecer el guía en la playa. No se lo esperaban ahí. Lo que pasa es que el guía y el sin techo, que en realidad es el multimillonario, son grandes amigos y trabajan juntos desde hace muchísimos años. Entonces aquí tienen una charla en la playa de Mauricio, de la casa del multimillonario, por cierto, en la playa, y se ven ahí. Adivinen a qué hora. A las 5 de la mañana. ¿Ok? Entonces hablan de un montón de cosas y yo anoté aquí algunas frases. Una de ellas dice, la naturaleza percibe tu esfuerzo y responde a tu compromiso con victorias inesperadas. ¿Ok? Acá dice la naturaleza. Muchos decimos es Dios. ¿Ok? Quien percibe nuestro esfuerzo, y algunos hablan del universo, etcétera, ¿verdad? Cada quien desde su creencia. Luego otra frase dice, ten en cuenta que un mal día para el ego es un día genial para el alma. Y lo que la voz de tu miedo asegura es una mala época, la luz de su sabiduría sabe que es un regalo espléndido. ¿Ok? O sea que algunas cosas nosotros a través del ego las podemos identificar de una forma, pero a través del alma sería todo lo contrario, o lo que vemos a través del miedo de una forma, al final
ya con nuestra sabiduría lo vamos a ver de otra forma, ¿ok? La verdadera riqueza se consigue viviendo con las nobles virtudes de la productividad, la autodisciplina, el coraje, la honestidad, la empatía y la integridad, así como siendo capaz de dirigir tu día en lugar de seguir al rebaño como la oveja que nuestra sociedad enferma nos enseña a ser. ¿Okay? Habla aquí de estos valores y luego dice, para duplicar tus ingresos y tu impacto, triplica tu inversión en dos áreas centrales. Esto me encantó porque nos dice exactamente en qué tenemos que trabajar. Número uno, en tu virtuosismo personal, o sea, tener más virtudes personales, y en tu capacidad profesional, es decir, aumentar nuestras capacidades para dar, por ejemplo, un mejor servicio. O sea, ser una mejor persona y ser un mejor profesional. Y por último, alcanzar la máxima productividad, conseguir un rendimiento excepcional y crear la vida que deseéis adoptando una rutina matinal superior. ¿Ok? Nuevamente nos venden aquí el concepto de una rutina matinal diferente. Y el último capítulo que vamos a hablar el día de hoy, el capítulo 8, el método de las 5 de la mañana, la rutina de los constructores del mundo. Aquí ya empieza un poquito más. Y esta charla ya es con el señor Stone Riley. El señor Stone Riley es el multimillonario, es el sin techo de los capítulos 3, 4 y 5. Y es el dueño de los aviones y las propiedades en las cuales se desarrolla esta parte del libro. ¿Okay? El señor Stone Riley dice, la puntualidad es una de las cualidades de la realeza. ¿Okay? Ninguna idea funciona hasta que la lleve a cabo. ¿Okay? Todas las ideas son locas al principio, pero si la hacemos funcionar, pues obviamente funciona. ¿Okay? Si no te levantas temprano, no puedes avanzar en nada. Y esto nos lo decían nosotros las personas de antes, ¿no? Que hay que levantarse temprano para avanzar en el día. En esta época de cambios exponenciales, distracciones abrumadoras y agendas desbordantes, levantarse a las 5 de la mañana y seguir el régimen matinal que el guía me enseñó fue mi antídoto contra la mediocridad. Empezar el día sintiéndonos fuertes, centrados y libres. ¿Okay? Y se llama la fórmula 20-20-20. Y creedme, cuando aprendáis este concepto y lo apliquéis con persistencia, vuestra productividad, prosperidad, rendimiento e impacto aumentarán exponencialmente. Entonces, más adelante vamos a ver que esto del 20-20-20 es dividir la hora de la victoria de 5 a 6 de la mañana en 3 segmentos de 20 minutos. Y más adelante vamos a ver de qué se trata. Así que hasta aquí llega la parte que yo les quería resumir el día de hoy. Y la pregunta es, ¿normalmente a qué hora se levanta? De eso vamos a hablar ahorita. Y también la otra pregunta es, ¿normalmente a qué horas se acuesta? Porque al final de cuentas, pues tenemos que dormir. Algunas personas tranquilamente trabajan con dormir 6 horas, otras con 7 horas, otras con 8 horas, ¿verdad? Yo personalmente ando entre las 7 horas y media en lo particular. Así que bueno, eso es el resumen de esta parte. Vamos a entonces el próximo miércoles a continuar con la siguiente parte. Así que bueno, feliz noche.